asalto que sufrió. Además, me llamó la atención que tuviera en el bolsillo de su camisa una hoja de la sección amarilla. En ese tiempo estábamos anunciados en la sección amarilla. Algo en mi interior se rehusaba a creer la historia, pero al mismo tiempo mi conciencia cristiana me señalaba como insensible, y entre pensamiento y pensamiento, finalmente accedí a ayudarlo. Le compré un boleto de autobús, le invité a una torta y vi cómo se subió a su camión para marcharse. Pasaron un par de semanas más o menos cuando recibí una llamada de un pastor amigo mío del estado de Campeche diciéndome que había llamado a la oficina de su iglesia, supuestamente el pastor Wilbur Madera, pidiendo apoyo para un hermano que estaba en la terminal de Campeche. Y él hablaba para corroborar que en verdad yo hubiera llamado. Por supuesto, le dije que lo mismo me había pasado y que esa persona a todas luces era un timador. Pero no termina allí la historia. Al cabo del tiempo, seguí recibiendo llamadas de amigos pastores o conocidos de varias partes de la República preguntándome lo mismo. Que si yo había llamado para pedir apoyo para un supuesto hermano que se encontraba en la terminal de aquellas ciudades. Recibí llamada de Aguascalientes, Puebla, Acapulco, Ciudad Victoria, entre otras. Y tengo que decir con tristeza que este no ha sido, lamentablemente, un caso aislado en cuanto a personas desconocidas que se acercan a la iglesia para pedir ayuda. Definitivamente, experiencias como estas te desaniman a ayudar o pensar en suplir las necesidades. Pero ¿será que como cristianos podamos darnos el permiso de desalentarnos tanto al punto de cerrar nuestro corazón al necesitado? Por supuesto que no. En nuestra serie de sermones Dinero Limpio estamos considerando, precisamente, eso, cómo usar el dinero de Dios, para su gloria. Y la semana pasada hablamos de la generosidad que debe caracterizar a los que aman al Señor y hoy continuando un poco con esa línea queremos aterrizar un poco más ese tema considerando que el dinero que Dios nos permite administrar, entre otras cosas, tiene el propósito de suplir necesidades. El dinero es para suplir necesidades. El dinero es instrumental para suplir necesidades en nuestra familia, iglesia, comunidad y sociedad. Y así debemos verlo y usarlo como un instrumento o medio, nunca como un fin. El problema viene cuando lo que debía ser un medio se vuelve un fin o propósito, porque en ese caso, se vuelve el objeto de nuestro amor y la Biblia enseña que el amor al dinero, es decir, ver el dinero como un propósito o fin, es la raíz de toda clase de males. Por eso, debemos ver el dinero siempre como lo que es, un instrumento o un medio para suplir necesidades. Ahora bien, la pregunta que surge enseguida es ¿suplir las necesidades de quién? Inmediatamente, nos parece obvia la respuesta nuestras. Eso pensaría cualquier persona que no está en una relación con Cristo. Enseguida pensaría el dinero es para mí y si acaso, las necesidades de mi familia y deja de contar. Es muy fácil que cuando pensemos en dinero, pensemos primero en nosotros mismos. Si bien es cierto que no podemos negar que el dinero es un medio o instrumento para suplir nuestras necesidades, como creyentes en Cristo somos llamados a pensar de una manera mucho más profunda que como piensa el mundo. La Escritura nos llama a actuar diferente al mundo. Nos llama a pensar en otros también cuando pensemos en el dinero y su función instrumental para suplir necesidades. Si esperabas que la Escritura te dijera que el dinero es solo para ti y tus necesidades, estás equivocado. El dinero que Dios te provee también tiene una función instrumental para suplir las necesidades de otros. Mira lo que dice Efesios 4, 28. El que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Notemos que en este pasaje en su contexto está hablando de la nueva vida en Cristo, y por supuesto, algunos de nosotros nos caracterizábamos por tener un corazón ladrón, un corazón que defraudaba, que hacía trampa, que engañaba y que tomaba lo que no le pertenecía, perjudicando a los demás. ¿Cuál es el contraste de tal estilo de vida? ¿Qué debe hacer el que antes se caracterizaba por robar? Ahora en Cristo Jesús, el cambio se verá en que será un buen trabajador. El creyente en Cristo obtiene el medio de su subsistencia a través del trabajo honrado con sus propias manos. Antes usaba sus manos para robar, ahora las debe usar para trabajar y así podrá suplir sus necesidades. Hasta ahí me parece suficiente. Dejas el robo y te dedicas a trabajar para sostenerte. Dejas de tomar lo que no es tuyo y ahora te dedicas a ganar tus propias cosas. Pero notemos que la historia no termina ahí. El texto continúa ampliando nuestra visión de las cosas, y nos da la razón para dejar el robo y
Comenzar a trabajar honradamente con nuestras manos para tener que compartir con los necesitados. Como vemos, el dinero que produzca nuestro trabajo no es solo para suplir nuestras necesidades, sino para suplir las necesidades de otros. Esto marca la diferencia entre la mentalidad cristiana de otras. El dinero no es solo para ti y para mí, sino para compartir con otros. El dinero no es solo para suplir nuestras necesidades, sino también para suplir las necesidades de otros. Entonces, tener más dinero no es tener más dinero para mí, sino es tener más dinero para compartir y suplir necesidades de alguien más. El dinero es un instrumento para suplir necesidades. Pero no solo pensemos en las nuestras, sino también en las necesidades de otros a nuestro alrededor. Ahora bien, como veíamos en la historia que les conté al principio, no se trata de repartir dinero por donde sea. Se trata de ser sabios para saber el qué, quién, cuándo y por qué de las necesidades a suplir. La generosidad bíblica no es algo que se haga sin pensar, sino está guiada por principios de sabiduría para que sea eficaz en suplir necesidades y de bendición verdadera en el reino de Dios. Por eso, vayamos a un pasaje en la epístola de 1 Timoteo capítulo 5, y en particular de los versículos 3 a 8 para derivar algunos principios de sabiduría para suplir necesidades de otros, ya que como hemos visto, el dinero es para suplir necesidades, pero hay que hacerlo siguiendo directrices bíblicas para que sea de bendición para todos. En la primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo está dando dirección a su amado y joven discípulo que era pastor en la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 5 de esta epístola, que está llena de indicaciones ministeriales, se enfoca en hablar de atención sabia a las viudas necesitadas de la iglesia. Tal parece que en su afán de suplir las necesidades, los hermanos de la iglesia de Éfeso habían estado haciendo las cosas con un buen corazón, pero no con mucha sabiduría, y esto, por supuesto, siempre trae complicaciones que hay que atender. La generosidad no debe estar guiada solo por buenas intenciones, sino por directrices sabias provenientes de la palabra de Dios. Entonces, aquí el apóstol, hablando de la atención a las necesidades de las viudas, nos permite derivar buenos principios de sabiduría que podemos aplicar también para atender y suplir las necesidades de otros de una manera que sea de bendición. Hacemos bien en prestar atención a la dirección bíblica al respecto, pues no basta con buenas intenciones, sino debemos estar guiados por buenas direcciones. En esta porción de la Escritura encontraremos por lo menos 4 indicaciones importantes para guiar nuestras decisiones a la hora de suplir necesidades de otras personas. La primera indicación es: suple necesidades verdaderas. 1 Timoteo 5, 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. La iglesia de Éfeso estaba llena de buenas intenciones y con gozo estaba atendiendo las necesidades, en particular de las viudas. Pero al no ser cuidadosos en sus decisiones estaba provocando involuntariamente situaciones que era necesario corregir. Tal parece que tenían una lista de las mujeres a las que atendían en sus necesidades de sustento, y el requisito en automático para estar en esa lista era que su esposo hubiera fallecido. Sabemos que las viudas en los tiempos bíblicos eran uno de los grupos de personas más desprotegidas de la sociedad. De hecho, en la Biblia casi se usa como un sinónimo de la palabra necesitados, la frase, las viudas y los huérfanos. Las viudas representan a las personas en una situación muy vulnerable. Por eso es interesante notar que el apóstol da la indicación de que se honre, es decir, se apoye, se supla sus necesidades a las que son viudas en verdad. Lo que está diciendo es que no por el simple hecho de haber perdido a su esposo, eso la convertía en una viuda que debería estar en la lista por la cual la iglesia se haría responsable de suplir sus necesidades. Para estar en la lista debías tener otras condiciones aparte de haber perdido a tu esposo. Entre otras cosas, que estuvieras totalmente desamparada e imposibilitada de sostenerte a ti misma. Básicamente, el principio de sabiduría es que no todas las personas tienen la misma necesidad. Aunque estén en condiciones similares. Debemos, por lo tanto, de entrada, ser cuidadosos al momento de decidir a quién ayudar, y mucho más, en el cómo ayudar. Algunos somos muy rápidos para decidir al momento de decidir a quién ayudar, y otros lo pensamos tanto que dejamos pasar las oportunidades por quedarnos paralizados por la indecisión. Por eso es importante, como primer criterio, valorar la necesidad de la persona. Considerar si en verdad está en una necesidad. Las personas somos muy rápidas en usar la palabra necesidad cuando hablamos de nuestras vidas.
Necesito un mejor internet, necesito pintar mi casa de otro color, necesito ropa y en mi closet tengo como 15 camisas. En fin, la palabra necesidad ha sido muy tergiversada en nuestras mentes. Por eso, necesitamos mucha sabiduría para determinar quién tiene necesidad y si lo que se alega como necesidad en verdad lo es. No hay otra manera de hacer esto más que conociendo a las personas, es decir, interesándonos por las personas. Solo así podremos tener suficiente información para poder determinar si hay o no una necesidad que debamos suplir con los recursos que Dios ha dado con ese fin. A veces la persona misma no se da cuenta de cuál es su verdadera necesidad. A veces no es dinero lo que necesita, sino asesoría para organizarse mejor y afrontar sus desafíos con sabiduría. O bien, necesita ánimo y alguien con quien hablar de su situación. El dinero es instrumental para suplir necesidades, pero no todas las necesidades se suplen con dinero. Por eso, la relación con las personas que queremos apoyar es importante en todo este proceso. Cuando estés